No me recuerdo la última clase, habíamos calculado de forma directa el límite de algunas funciones. Pues ahora sea hallar el límite cuando x tiende a menos 1 de 6x cuadrada más 2x menos 1 sobre x menos 2. En este caso, igual que lo hicimos la clase pasada, ¿verdad? Hagamos la sustitución directa en x igual a menos 1. Y entonces va a ser igual a 6 por menos 1 al cuadrado igual a 2 por menos 1 menos 1. Aquí es más 2 por menos 1 menos 1 sobre menos 1 menos 2, ¿verdad? Y lo único que resta es hacer operaciones algebraicas. Menos 1 al cuadrado nos va a dar más 1 por 6, es 6. Luego, más por menos da menos, 2 por 1 nos da menos 2, menos 1, ya nos da menos 3, ¿verdad? Sobre menos 1 menos 2 nos va a dar menos 3. Hacemos 6 menos 3 es igual a 3 entre menos 3. Y esto es igual a menos 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 1 de 6x cuadrada más 2x menos 1 entre x menos 2, ¿verdad? Va a ser igual a menos 1. Es decir, para calcular el límite de cualquier función, o sea, al menos en estos casos, ¿verdad? Podemos realizar la sustitución directa en x hacia donde tiende en la función a la que le queremos obtener el límite. Se hace la sustitución directa, en este caso en x igual a menos 1, y se sustituye donde exista x en esta función racional. Por lo tanto, el límite es igual a menos 1. Pero, ¿qué pasa si ahora yo les pido que hallen el límite de la siguiente función? A ver, hallar el límite. Cuando x tiende a 2, de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2. ¿Qué pasa aquí cuando hacemos la sustitución directa en x igual a 2? Se indetermina. Se indetermina, ¿verdad? Porque nos queda 2 al cuadrado, nos da 4 menos 4 es 0. Pero abajo nos queda 2 menos 2. ¿Sí? La sustitución directa en x igual a 2 nos lleva a la expresión indeterminada cero sobre 0. Pero su límite existe. Para saber cuál es su límite,
¿verdad? Tenemos que recurrir a las propiedades de los números reales. En particular, a los factores, a los productos notables. En este caso, vamos a utilizar la diferencia de cuadrados. Es decir, la diferencia de cuadrados nos dice que a más b por a menos b es igual a cuadrada menos b cuadrada. Esto es, apliquemos este producto notable a la expresión que tenemos de la función a la que le queremos hallar el límite. Y entonces, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2, pues es igual otra vez al límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada. Pero a 4 lo podemos ver como 2 al cuadrado. Entonces va a ser x cuadrada menos 2 al cuadrado sobre x menos 2. Donde la expresión x cuadrada menos 2 al cuadrado tiene la forma de a cuadrada menos b cuadrada, ¿verdad? Que es igual a más b. Bueno, a menos b podemos ponerlo así. A menos b por a más b. Por lo que x cuadrada menos 2 al cuadrado lo podemos ver como x menos 2 por x más 2. Y entonces, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 2 al cuadrado sobre x menos 2, pues va a ser igual, aplicamos esta propiedad de los productos notables, al límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Y como todo es un producto, ¿verdad? De hecho, podemos factorizar esta expresión. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de, asociamos x menos 2 sobre x menos 2 por x más 2. ¿Verdad? Y como tengo algo dividido entre sí mismo, es decir, x menos 2 entre x menos 2, pues esto se hace 1. Y por lo tanto, o entonces, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 entre x menos 2, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de
lo que nos quedó al haber simplificado, es decir, el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, ¿verdad? Y aquí ya podemos realizar la sustitución directa en x igual a 2, y este límite es igual a 2 más 2, que es igual a 4. En este caso no pudimos realizar, para obtener el límite de esta función, no pudimos realizar la sustitución directa en x igual a 2, porque llegábamos a una expresión indeterminada. Pero a través de un proceso algebraico, como el que acabamos de realizar, podemos encontrar el límite de esta misma función. Y de hecho obtuvimos el límite de esa función en su versión simplificada. Y solo cuando vemos que no queda indeterminado a la hora de aplicar el límite, podemos hacer la sustitución directa en el valor que se indique al tratar de obtener dicho límite. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es exactamente 4. Veamos otro ejemplo. A ver, hallar el límite cuando x tiende a 0 de 2x cuadrada menos 5x sobre x. ¿A qué debe ser igual ese límite? A 0, ¿no? No sé. ¿A 0? Si hacemos la sustitución directa en x igual a 0, ¿qué nos queda? Es indefinido también, ¿no? Nos queda indeterminado, pero el límite sí existe. ¿Qué podemos hacer aquí? Factorizar con x. Factorizar con x, ciertamente. Entonces, sabemos que en el numerador hay un factor común que es x. Entonces, el límite de esta función, cuando x tiende a 0, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de, factoricemos en el numerador a x y nos queda que x va a multiplicar. Como quitamos una x dentro del paréntesis, en lugar de x cuadrado dentro del paréntesis, nos va a quedar x. Menos, en lugar de, como sacamos una x aquí de 5x, solo nos queda 5, ¿verdad? Ya hemos factorizado x sobre x. Y en este caso, como solo hay productos, entonces x va a dividir a x. Y aquí nos queda igual a 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de 2x cuadrado menos 5x sobre x, pues va a ser igual, ¿verdad? Al límite cuando x tiende a 0 de lo que nos quedó aquí, 1 por 2x menos 5, es decir, de 2x menos 5. Y aquí podemos observar que si hacemos la sustitución directa en x igual a 0, pues ya no queda indeterminado, ¿verdad? Por lo tanto, podemos aplicar el límite de forma directa, realizando la sustitución en x igual a 0. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 0, de 2x cuadrado menos 5x sobre x, pues va a ser igual a menos 5.
que es el valor constante que nos queda en esa penúltima expresión. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando no podemos realizar la sustitución directa, podemos obtener expresiones equivalentes, ¿verdad? Como las de este tipo, o como este, que nos va a permitir encontrar el límite realizando la sustitución directa en el valor de x al que se indique, en ese límite. A ver, el límite, ahora, cuando x tiende a infinito, de 2x cuadrada menos 3x más 1 sobre 5x cuadrada más x menos 7, ¿a qué debe ser igual? En este caso, ¿verdad? Como no sabemos quién es exactamente infinito, pues no podemos hacer la sustitución directa en x igual a infinito, porque no sabemos qué valor es el infinito. Es decir, si ustedes piensan en un número muy grande, yo puedo pensar en otro número más grande, ¿verdad? Una opción, por ejemplo, sería tomar valores de x tan grande como nosotros queramos y sustituirlos en x y ver cómo se va comportando cuando nos vamos acercando a valores cada vez más grandes de x, cómo se comporta la función, es decir, hacia dónde se va acercando. Pero sería algo tedioso y nos llevaría mucho tiempo. Para esto, vamos a hacer como en el capítulo 1, cuando veíamos las gráficas de las funciones en el inciso 6, cuando queríamos ver cuál era el comportamiento de la función cuando x tendía a infinito o cuando x tenía menos infinito. Entonces, para saber exactamente cuál es el límite cuando x tiene infinito de esta función, nos vamos a fijar en el polinomio del denominador. Y aquí vemos que tiene su grado de este polinomio es 2, por lo que dividamos. Y aquí la idea es entre x cuadrada. Aquí la idea es dividir entre x cuadrada de tal manera que vamos a garantizar o evitar que se haga un 0 en el denominador, ¿verdad? Entonces, al dividir entre x al cuadrado, también vamos a garantizar que nos van a quedar términos siendo divididos entre x, de tal manera que si x tiene infinito, esos cocientes, conforme x crece como con x en el denominador, se van a ir haciendo cada vez pequeños. Por lo tanto, en el límite se van a hacer 0. Y entonces hacemos varias cosas al mismo tiempo. Entonces dividamos entre x cuadrada y para evitar que esta función se altere, dividamos tanto arriba como abajo. Es decir, dividamos entre x al cuadrado tanto al numerador como al denominador. Y entonces, vamos a escribir todo. El límite, o mejor dicho, sea 2x cuadrada menos 3x más 1 sobre 5x cuadrada más x menos 7. Entonces, al dividir tanto al numerador como al denominador entre x al cuadrado, lo que en realidad estamos haciendo es multiplicar toda esta expresión
por 1 sobre x al cuadrado entre 1 sobre x al cuadrado. De tal manera que esa multiplicación nos va a quedar como 2x cuadrada menos 3x más 1 sobre x cuadrada sobre 5x cuadrada más x menos 7 sobre x al cuadrado. Entonces, podemos observar aquí términos semejantes, ¿verdad? Entonces, para poder simplificarlos, vamos a separar en sumandos tanto los términos del numerador como los términos del denominador. Y entonces, hacemos 2x cuadrada sobre x al cuadrado menos 3x sobre x al cuadrado y más 1 sobre x al cuadrado. Esto nos permitirá simplificar de manera directa a los términos del numerador. Hacemos lo mismo en el denominador, que va a ser 5x cuadrada sobre x cuadrada más x sobre x al cuadrado menos 7 sobre x al cuadrado. Y entonces, 2x cuadrado menos 3x más 1 sobre 5x cuadrado más x menos 7, pues va a ser igual a, aquí podemos dividir x cuadrada entre x cuadrada, se hace 1 por 2, ya nos queda 2, ¿verdad? Luego menos, tengo 3x entre x al cuadrado, se va una x del numerador con una x del denominador. Nos va a quedar 3 sobre x. Y si observan, aquí ya tenemos términos que están siendo divididos entre x. Y entonces, luego más, como ya no lo podemos simplificar, lo dejamos como 1 sobre x al cuadrado. Sobre, aquí tengo x cuadrada entre x cuadrada, me queda 1 por 5, ya nos va a dar 5. Luego más, aquí tengo una x en el numerador, la vamos a eliminar con una x del denominador. Y aquí nos queda un 1 sobre x. Luego menos, tengo 7 sobre x al cuadrado. Ajá. Y ya llevamos a su mini expresión al simplificar a esta expresión. Y lo que hemos obtenido es otra expresión que es equivalente a la original. Entonces aquí hay que pensar, ¿qué pasa con estos cocientes? 3 sobre x, 1 sobre x, 1 sobre x al cuadrado y 7 sobre x al cuadrado cuando x se hace muy grande. Simplemente tomamos valores de x tan grande como queramos y los sustituimos donde están esos x en esos cocientes. Es decir, si x es igual a 1000, aquí nos va a quedar 3 sobre 1000, que es 0.003. Si x es igual a 1000, aquí nos queda 1 sobre 1000 al cuadrado. 1000 al cuadrado son 10.000. 1 sobre 10.000, que nos da 0.0001, algo así. En 1 sobre x será 1 entre 1000, nos queda una milésima, ¿verdad? Aquí 7 sobre x al cuadrado, aquí nos queda una 10 milésima, 7 10 milésimas, etc. De tal manera que si x sigue creciendo, estos cocientes se van haciendo más pequeños. Por lo que en el límite, cuando x tiende a infinito, de 2x cuadrada menos 3x más 1 sobre 5x cuadrada más x menos 7, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de 2 menos 3 sobre x más 1 sobre x al cuadrado sobre 5 más 1 sobre x menos 7 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Y como vimos, si hacemos sustituciones de x cada vez más grandes, estos cocientes, ¿verdad?,
3 sobre x se van haciendo muy pequeños, de tal manera que conforme x crece, 3 sobre x tiende a 0, 1 sobre x al cuadrado tiende a 0, 1 sobre x también tiende a 0, y 7 sobre x al cuadrado también tiende a 0. Es decir... Profe, ¿puede hacer la pantalla un poco más arriba, por favor? Sí. Gracias. Es decir, cuando x tiene infinito, todos los términos que están siendo divididos entre x se hacen 0. De tal manera que en el límite, cuando x tiene infinito, esos cocientes son prácticamente 0. Y solo nos quedan estos dos valores constantes. Por lo tanto, este límite es igual a 2 sobre 5. Veamos otro ejemplo. A ver, ayer el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre la raíz cuadrada de x más 1 menos 2. ¿Qué sucede acá? ¿Es 0? 0 sobre 0. 0, ¿verdad? Porque si hacemos la sustitución directa en x igual a 3, ¿verdad? Pues aquí nos quedaría 3 menos 3, ¿verdad? Sobre la raíz cuadrada de 3 más 1 menos 2. Arriba se hace 0. Pero aquí tengo la raíz cuadrada de 4, nos queda 2 menos 2, nos da 0 sobre 0. Otra vez llegamos a una expresión indeterminada. Esto indica que la función no está definida en
x igual a 3, pero su límite existe. Y este se puede determinar si racionalizamos el denominador. Es decir, si nosotros quitamos la raíz cuadrada que tenemos en el denominador. Para esto, ¿verdad? Para racionalizar el denominador, tenemos que usar otra vez la diferencia de cuadrados. Es decir, que a cuadrada menos b cuadrada pues es igual a a menos b por a más b. Pero lo vamos a usar de la siguiente manera. Decimos sea x menos 3 sobre la raíz cuadrada de x más 1 menos... No olvidar que queremos quitarle la raíz a esta expresión, ¿verdad? Entonces nos centramos nuestra atención en el término del denominador. Si observamos, ¿verdad? Aquí tiene algo menos 2. Esto se puede ver de la forma a menos b. Y ya se parece a la diferencia de cuadrados. Ahora estamos de este lado de la igualdad, que es a menos b. Entonces, multipliquemos tanto al numerador como al denominador por la raíz cuadrada de x más 1 más 2. Si nos fijamos en el producto notable de la diferencia de cuadrados, ya tenemos nuestro a menos b. Y este vendría a ser nuestro a más b, ¿verdad? Y entonces tenemos lo siguiente. Entonces, para evitar que esta fracción se altere, multiplicamos por la misma cosa, tanto arriba como abajo. Entonces queda como x menos 3, que multiplica a la raíz cuadrada de x más 1 más 2, ¿verdad? Sobre raíz cuadrada de x más 1 menos 2 por lo mismo de arriba, raíz cuadrada de x más 1 más 2. Si nosotros dividimos directamente esto entre esto, pues nos va a dar 1. Y entonces no estamos realizando ninguna modificación a la expresión original. Solo vamos a obtener una expresión equivalente. Y entonces, si observamos la parte del denominador, aquí ya tenemos a menos b, y aquí ya tenemos a más b, que es igual a a cuadrada menos b cuadrada, donde a es la raíz cuadrada de x más 1 y b es 2, ¿verdad? Y entonces,
Esto es igual esta expresión que tenemos aquí es igual a, aquí tenemos x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 1 más 2, ¿verdad? Ese permanece igual, sobre, y aquí ya aplicamos este producto notable, a menos b por a más b es igual a cuadrada, es decir, raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado, menos b, que es 2 al cuadrado. Entonces, todo esto sigue siendo igual a, podemos poner lo mismo en el numerador, que es x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 1 más 2 sobre, aquí por ejemplo tenemos la raíz con el cuadrado, se anulan mutuamente y solo nos queda x más 1. Nos queda x más 1 menos 2 al cuadrado nos da 4, es decir, x más 1 menos 4. Y esto es igual a x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 1 más 2 sobre más 1 menos 4 nos va a dar menos 3, más x nos queda x menos 3. Ahora lo que vemos acá es que tenemos x menos 3 que multiplica con x menos 3 que divide. Y entonces al simplificarlos, esto se hace o se reduce a 1. Y por lo tanto, esto es igual a la raíz cuadrada de x más 1 más 2. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué es ese número que está a un lado del menos 4? este Sí. es más 1. Ah, Aquí es x más 1, que me salió muy gordo ese 1. sí, ya, gracias. Menos 4. Por eso nos queda de este lado x menos 3. Ya está. Por lo tanto, o entonces, el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 entre la raíz cuadrada de x más 1 menos 2, pues es igual a lo que nos resultó allá, ¿verdad? Al límite cuando x tiende a 3 de la raíz cuadrada de x más 1 más 2. Y en este punto, como vemos que ya no queda indeterminado, podemos realizar la sustitución directa en x igual a 3, ¿verdad? Y entonces, pues esto es igual. Bueno, entonces, el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre la raíz cuadrada de x más 1 menos 2, hacemos la sustitución directa y como es x raíz cuadrada de x más 1 más 2, será la raíz cuadrada de 3 más 1 más 2. Aquí nos queda la raíz cuadrada de 4, es 2, ¿verdad? Más 2. El límite de esta función cuando x tiende a 3 es igual a 4.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En el... donde decía x menos 3... No, perdón. Abajo en el denominador, que decía x más 1 menos 4. Sí. Antes de ese, ¿cómo llegó a ese resultado? ¿Cómo llegamos a este resultado? Porque era la raíz de x más 1. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué quedó esto, verdad? Sí. Ok. Voy a borrar todo. ¿Puedo borrarlo de arriba? Sí. Voy a borrar esto de aquí, está arriba. Sí, Sí, entonces, nosotros tenemos, originalmente habíamos multiplicado a x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 1 más 2, ¿verdad? Para quitarle el radical al denominador. Y en el denominador teníamos raíz cuadrada de x más 1 menos 2. Y lo habíamos multiplicado por lo que teníamos arriba. Raíz de x más 1 más 2, ¿verdad? Les comentaba que si dividíamos esto entre esto nos daba 1. Por todo esto teníamos la expresión original, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, pero esta parte de aquí abajo, les había comentado que íbamos a utilizar un producto notable, en particular la diferencia de cuadrados. Si vemos acá, ¿verdad? Si a x, raíz cuadrada de x más 1 lo llamamos a, y a 2 lo llamamos b, aquí ya tenemos a menos b. Como raíz de x más 1 lo llamamos a, y a 2 lo llamamos b, ya tenemos a más b. A menos b por a más b pues es igual a cuadrada menos b cuadrada. Usemos este producto notable para simplificar la expresión del denominador. Y entonces, arriba nos queda igual, ahí no hicimos nada. Nos queda que es x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 1 más 2. Ahí no hicimos nada. Aquí ya aplicamos este producto notable. A menos b por a más b es igual a cuadrada menos b cuadrada. Esto quiere decir que nos va a quedar, esto es a, ¿verdad? Raíz cuadrada de x más 1 lo llamamos a. Y debe ser a cuadrada. Entonces nos queda la raíz cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado. Esa sería nuestra a cuadrada. Y menos b al cuadrado sería 2 o menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, aquí tenemos la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado. Aquí la raíz con el cuadrado se anulan mutuamente y nos queda x más 1. Y entonces, aquí vamos a poner esto es igual a x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 1 más 2, ¿verdad? Y aquí como eliminamos a la raíz cuadrada, nos queda x más 1 menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Y entonces esto es igual a x más 3 por la raíz cuadrada de x más 1 más 2 sobre, tenemos x más 1 menos 2 al cuadrado, ya nos da 4, ¿verdad? Y entonces esto es igual, seguimos poniendo lo mismo, aquí es x menos 3, perdón, a x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 1 más 2 sobre, tengo x más 1 menos 4, nos queda menos 3. Y entonces vemos que tenemos x menos 3 que multiplica y x menos 3 que divide. Si los tomamos en cuenta todo junto como un solo elemento, al dividir x menos 3 entre x menos 3 nos va a dar 1.
Y solo nos queda la raíz cuadrada de x más 1 más 2. ¿Sí? Por esa razón nos queda como x más 1 menos 4, porque estamos eliminando la raíz cuadrada que teníamos originalmente. Y de hecho, cuando eliminamos la raíz cuadrada, ¿verdad?, del denominador, en este punto ya hemos racionalizado el denominador. Es decir, le hemos quitado la raíz al denominador. Sí, más o menos despejó la duda. Sí, sí, profe, ya está despejada. Muchas gracias. Sí. Ok. Ya simplemente aplicamos el límite cuando x tiende a 3, ¿verdad? Nos va a quedar raíz cuadrada de 3 más 1 más 2. Raíz cuadrada de 4, 2 más 2 es 4. Por lo tanto, el límite de nuestra expresión original cuando x tiende a 3 es igual a 4. Ok. Otro ejemplo. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a 0 de x más 2 al cuadrado sobre x? ¿Qué pasa si hacemos la sustitución directa en x igual a 0? Sale 0. Otra vez nos queda indeterminado, ¿verdad? 0 sobre 0. ¿Sí? Es decir, si hacemos la sustitución directa en x igual a 0, pues va a ser igual a 0 más 2 al cuadrado menos 4 sobre 0, ¿verdad? Y esto es igual a 0 más 2 nos da 2 al cuadrado menos 4 sobre 0. 2 al cuadrado es 4 menos 4 sobre 0 y 4 menos 4 es 0 sobre 0. Queda indeterminado, pero su límite existe. En este caso, ¿qué podríamos hacer para hallar el límite de esta función cuando x tiende a 0? ¿Qué podríamos hacer aquí? Primero desarrollar el binomio, ¿no? Exactamente. Lo que tenemos que hacer primero, con ese compañero, desarrollar el binomio de x más 2, ¿verdad? Para eso tenemos que hacer referencia necesariamente a los productos notables. Y tendríamos que aplicar el binomio cuadrado perfecto, ¿verdad? X más 2 al cuadrado es la forma a más b al cuadrado. La regla nos dice que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo. Apliquemos esta propiedad a x más 2 al cuadrado. Y una vez que desarrollamos, ¿qué hacemos después? Desarrollamos, ¿verdad? Y vemos qué tenemos acá. Entonces, como es x más 2 al cuadrado es de la forma a más b al cuadrado, pues va a ser el cuadrado del primer término, ¿verdad? Más el doble producto del primer término por el segundo. Pues en este caso sería menos, ¿verdad? Como de la forma, pero no está más b al cuadrado, sí.
Luego más el cuadrado del segundo término, que será el cuadrado de 2. Más 2 al cuadrado. Luego tenemos menos 4 sobre x, ¿verdad? Y entonces esto es igual al límite. Cuando x tiende a 0, seguimos aplicando un poco de álgebra. Será x al cuadrado. Aquí tengo 2 por 2, me queda más 4x. Luego más 2 al cuadrado nos da 4 menos 4 sobre x. Simplificamos. Tengo 4 y menos 4, se hacen 0. Y solo nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada más 4x sobre x, ¿verdad? Podemos ver que aquí hay términos semejantes y entonces para poder simplificar separamos en sumándose esa fracción. Nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada sobre x más 4x sobre x. Simplificamos y esto es igual al límite. Cuando x tiende a 0 tengo x cuadrada sobre x, nos queda x. Luego más x entre x, ¿verdad? Aquí nos queda 1 por 4, nos va a dar 4. Y ya nos queda una expresión simplificada, de tal manera que en ese punto ya podemos realizar la sustitución directa en x igual a 0. Y entonces era 0 más 4, su límite entonces es 4. Como se habrán dado cuenta, hay ocasiones en las que tenemos que hacer uso de las propiedades de los números reales para poder hallar el límite de cierto tipo de funciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no. No, profesor, muchas gracias. Ok. Creo que no está tan difícil. A lo mejor es cuando no podemos hacer la sustitución directa, sí hay que darle algunas vueltas nada más, pero bueno, eso con el tiempo. Muy bien. En este tipo de ejercicios, ¿verdad? Hemos operado con los límites y hemos efectuado transformaciones como estas para poder hallar el límite de esas funciones. Sin embargo, todo esto que hemos hecho requieren de una justificación. Enseguida vamos a dar enunciados que nos permitan operar de manera más eficiente con los límites. Estos enunciados básicamente son las propiedades de los límites. Vamos a dar las propiedades. Número 1. Si f de x es igual a un cierto número c, donde c es una constante, ¿verdad? Entonces, para todo número x sub 0,
el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de una constante. Y como vimos en los ejercicios anteriores, siempre al final, cuando calculábamos el límite de una función, siempre nos quedaba el límite de un valor constante, ¿verdad? Y ese límite siempre era igual a la constante misma. Por lo tanto, el límite de una constante será la constante misma. Por ejemplo, de hecho lo vimos en los ejercicios anteriores, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 1000 del número 3, si aplicamos esta propiedad sabemos que 3 es una constante y 1000 va a ser x sub 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a x sub 0 de una constante c, pues va a ser igual al valor de la misma constante. Es decir, el límite cuando x tiende a 1000 de 3, siempre va a ser 3. Es la constante misma. O por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de 2, como la raíz cuadrada de 2 es una constante, y vemos que a través de esta propiedad el límite de una constante es la constante misma, sin importar hacia dónde tienda x, ¿verdad? El límite de una constante, pues va a ser la constante misma. Aunque x tienda a 2, el límite cuando x tienda a 2 de la raíz cuadrada de 2 seguirá siendo raíz cuadrada de 2. Por lo que de manera general, el límite de una constante será la constante misma. Propiedad número 2. Decimos, si f de x es igual a mx más b, con m y b constantes, ¿verdad? Entonces, para cualquier número x sub 0, el límite cuando x tiende a x sub 0 de esta función f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de mx más b. Y aquí vamos a hacer lo que habíamos venido haciendo. Hacemos la sustitución directa, en este caso en x sub 0, en x igual a x sub 0, y entonces este límite es igual a m por x sub 0 más b. Esta propiedad justifica el hecho de que cuando calculamos el límite de una función y cuando se puede realizar por sustitución directa, ¿verdad? Lo hacíamos, y esta es la propiedad que justifica lo que habíamos estado haciendo. Por ejemplo, de esta propiedad 2. Queremos calcular el límite cuando x tiende a 2, por ejemplo, de 3x más 4, ¿verdad? Aplicando esta propiedad sabemos que vamos a sustituir a x por x sub 0. En este caso vamos a sustituir a x por 2. Y entonces es igual a 3 por 2 más 4. El límite de cuando x tiende a 2 de 3x más 4 va a ser igual a 10, ¿verdad? Igual puede hacerse para
funciones que son no lineales. Por ejemplo, si yo les digo calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrada más 2x menos 1. Pues aquí aplicamos la propiedad número 2, hacemos la sustitución directa en x igual a menos 2 y nos queda menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 1, ¿verdad? Aquí nos queda menos por menos, nos va a dar más 4, más por menos nos da menos 4, menos 1. Más 4 con menos 4 se hace 0, por lo tanto su límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado más 2x menos 1 es exactamente menos 1. Ok. Veamos la propiedad número 3. Si el límite cuando x tiende a x sub 0 de una cierta función f de x es igual a L mayúscula sub 1 y el límite cuando x tiende a x sub 0 de otra función g de x es igual a L sub 2, ¿verdad? Entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0 de la suma de estas dos funciones, es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x más g de x, lo que hacemos es que el límite puede entrar en cada uno de los sumandos y entonces quedaría igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x más el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Pero el límite de f de x es L1 y el límite de g de x es L2. Por lo tanto, el límite de una suma de funciones va a ser igual a la suma de sus límites. Es decir, va a ser igual a L1 más L2. Y de hecho, esto lo venimos haciendo, ¿verdad? Donde un polinomio de la forma x cuadrada más 2x menos 1 puede verse de la forma de f de x más g de x menos h de x. Y aplicamos exactamente lo mismo. ¿Sí? Y quedaría esto, el ejemplo anterior, como ejemplo de la propiedad 3. Propiedad número 4. Decimos, si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual al sub 1, otra vez, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a L sub 2, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x por g de x pues va a ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x por el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Y como el límite de f de x es L1 y el límite de g de x es L2, entonces el límite de un producto de funciones pues va a ser igual al producto
de sus límites. Es decir, va a ser igual a L1 por L2. Por ejemplo, sea f de x a 3x cuadrada más 2 y g de x a 6x menos 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de f de x por g de x, ¿verdad? Pues va a ser igual al límite cuando x tiende a 2. En lugar de f de x ponemos 3x cuadrada más 2 por g de x, que es 6x menos 1. Le aplicamos esta propiedad y entonces es igual al límite cuando x tiende a 2 de 3x cuadrada más 2 por el límite cuando x tiende a 2 de 6x menos 1. Realizamos la sustitución directa en x igual a 2 y entonces esto es igual a, bueno, sí, a 3 por 2 al cuadrado más 2, ¿verdad? Hacemos la sustitución directa en x igual a 2 por 6 por 2 menos 1. Y lo único que queda es seguir haciendo operaciones. Y aquí nos queda 2 al cuadrado es 4 por 3 es 12 más 2 ya es 14. Los 6 por 2, 12 menos 1 ya son 11. Y simplemente multiplicamos 14 por 11. Nos va a dar que el límite es igual. El límite es igual a 154. Y la propiedad que sigue es muy similar a la propiedad número 4. En este caso, la propiedad número 5 es otra vez. Si el límite cuando x tiene x sub 0 de f de x es igual a L1, y el límite cuando x tiene x sub 0 de g de x es igual a L2, aquí especificamos con L2 diferente de 0, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre g de x, el límite lo podemos poner tanto arriba como abajo, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Pero como el límite de f de x es L1, va a ser, y el de g de x es L2, entonces el límite de un cociente de funciones va a ser igual al cociente de sus límites. Ok. Y lo que hicimos más o menos, ¿verdad? Cuando veamos este límite de una función, que era una función racional. Poníamos el valor de x tanto en el numerador como en el denominador y calculábamos su límite. Ok. Propiedad número 6.
sea n un número entero, ¿verdad? Es decir, n que pertenece al conjunto de los números enteros. Tal que n sea mayor que 0, es decir, n es un entero positivo. Y si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de la raíz enésima de f de x, ¿verdad? Aquí en este caso vamos a poder meter el límite dentro del radical y entonces es igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Pero el límite de f de x es exactamente L. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a x sub 0 de la raíz enésima de f de x, pues va a ser igual a la raíz enésima de su propio límite. Por ejemplo, aplicando esta propiedad número 6. Por ejemplo, obtengamos el límite cuando x tiende a 3 de la raíz cuadrada de x cúbica menos 2. Nosotros para determinar el límite, pues lo hacíamos directamente, ¿verdad? Pero usando esta propiedad número 6, hacemos la sustitución directa. Podemos meter el límite dentro. Entonces nos queda que es la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 3 de x cúbica menos 2. Entonces es igual a la raíz cuadrada. Aquí hacemos la sustitución directa en x igual a 3. Y nos queda 3 al cubo menos 2. Esto es igual a 3 al cubo nos da 27 menos 2. Esto es igual a la raíz cuadrada de 25, que va a ser 5. Esta sería la propiedad número 6. Propiedad número 7. Esta nada más para justificar lo que habíamos estado haciendo de manera intuitiva con los ejemplos anteriores. Decimos, si f de x, g de x y h de x son funciones tales que h de x es mayor o igual que f de x y a su vez también es menor o igual que g de x. Y si el límite cuando x tiene x sub 0 de f de x es igual a L y el límite cuando x tiene x sub 0 de g de x también es igual a L,
entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x, en este caso, como h de x están entre f de x y g de x, y el límite tanto de f de x como g de x es L, por lo tanto el límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x, pues también debe ser L. Y finalmente la propiedad número 8. Decimos que si el límite cuando x tiene x sub 0 de g de x es igual a L con L diferente de 0, entonces el límite cuando x tiene x sub 0 del inverso multiplicativo de g de x, ¿verdad? Existe, si ese límite existe, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 del inverso multiplicativo de g de x, pues va a ser igual a 1 sobre L. Y esto es cierto porque el límite del inverso multiplicativo de g de x, pues va a ser igual el límite cuando x tiende a x sub 0 del inverso multiplicativo de g de x a la menos 1, ¿verdad? Este es lo mismo que el límite cuando x tiende a x sub 0 de 1 sobre g de x. Si aplicamos las propiedades de los límites del cociente entre límites, pues esto es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de 1 entre el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Sabemos que 1 es una constante, por lo tanto el límite de una constante es 1. Y como el límite de g de x es igual a L, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a L. Luego entonces el límite del inverso multiplicativo de g de x es exactamente 1 sobre L. Y estas serían más o menos las propiedades de los límites. Y que de alguna manera hemos estado usando, ¿verdad? De manera intuitiva en los ejercicios anteriores. Pero de hecho estas propiedades justifican todo lo que habíamos estado haciendo con los ejemplos anteriores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no hay dudas, no hay preguntas, aquí la dejamos. Nos veríamos el miércoles.